Y yo me acuerdo que yo comía chuletas de cerdo y me parecían muy ricas, honestamente. Pero nosotros vamos a ver cómo el Señor nos empieza a limpiar la mente, nos empieza a dar comprensión y nos empieza a mostrar cómo esto nos hace daño. Ahora, fíjense en algo, chicos. Miren qué interesante. Ajá, dice Laurita que el cerdo es un animal impuro. Ajá, es un animal impuro. No, antes, eso ahí. Me quiero detener acá. Miren, esto me parece interesante porque el Señor dice que hay dos características. ¿Y cómo se puede aplicar esto al ser humano? Miren, chicos, cuando Cristo venga en el 2031, ¿va a tocar la tierra? ¿Sí o no? No. No. ¿Por qué no toca? No. Ajá. Pero ¿por qué no toca la tierra? ¿Por qué no toca la tierra? Porque la tierra está llena de maldad. Porque, Por el pecado. porque la tierra está llena de pecado, porque en la tierra hay maldad, está llena de pecado, ¿ok? Por eso no toca la tierra, no está purificada. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Fíjense que la pezuña hendida evita que el animal con su pata toque directamente la tierra. O sea, como que hay algo que el Señor como que nos quiere decir. Ahora, vamos a ver, ¿qué pasa si hay un cristiano que cree en la palabra de Dios, pero no está como, digamos, envuelto en el pecado? Es como que si estas dos características nos están diciendo que hay algo más allá que tiene que ver con el animal en sí, sino con nuestro comportamiento. Porque miren, el Señor no toca la tierra porque va a estar con pecado. Y la otra característica que hablaba el Señor era que rumiaba, ¿verdad? Que rumiaba. ¿Qué es rumiar? Rumiar es la digestión, es comer, digerir, lo vuelves a comer. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que digerir la palabra de Dios. Tenemos que tener esas dos características que el Señor dio en los animales. Por ejemplo, ¿en qué aspecto? La palabra de Dios, el espíritu de profecía, las conferencias, todo lo bueno, tenemos que aprender a digerirlo bien. Y eso va a ser que si nosotros digerimos bien la palabra de Dios, eso va a permitir que no toquemos tierra, que no nos ensuciemos con el pecado. Es muy interesante porque estas dos características van más allá. Porque, ¿qué pasa si hay una persona que dice, no, sí, yo leo la Biblia, yo leo el espíritu de profecía, pero no trabaja en su vida para consagrarse cada día más? O sea, ve cosas indebidas, come lo que no es debido, le habla mal a los padres, no hace las tareas. Entonces ahí está cumpliendo solamente con un principio, que es supuestamente digerir. O es al revés. ¿Qué pasa con las personas que dicen, que se creen buenas, que dicen, no, no, yo soy bueno porque Dios es amor y todos somos buenos y Dios está en todos lados, en la naturaleza, Dios está en los árboles, en el sol, en el viento y está en todos lados, pero menos en la palabra de Dios? Ahí se dan cuenta que también hay una sola característica, que es como que, claro, no tocan tierra, no se ensucian, no se sienten pecaminosos, pero no van a la fuente, no van a la fuente que es la palabra de Dios. Entonces, nosotros como corderitos tenemos que aprender a rumiar, ¿verdad? Con respecto a las escrituras, a este conocimiento que el Señor nos da, ¿verdad? A digerirlo, y el Espíritu Santo, cuando vaya entrando en nuestra mente y en nuestro corazón, de verdad, porque es un proceso, ¿verdad? El proceso de santificación, va a hacer que cada vez menos manchemos nuestros pies con el pecado. Sí, cada vez menos. ¿Se acuerdan cuando el Señor le lavó los pies a los discípulos? ¿Se acuerdan?
En la Santa Cena. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En la Santa Cena, que el Señor le lavó los pies. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? Señor, no, lávame las manos, lávame la cabeza. Y el Señor dice, no, 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 solamente los pies. Entonces hay una relación interesante que tiene que ver con el caminar en Cristo, que va asociado a digerir la palabra de Dios y a mantenerse perseverando en la santificación. Y recuerden, chicos, que todo esto es obra de Dios, no del hombre, porque el hombre no puede santificarse así solo. Es literalmente imposible. Esto es obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Así que cuando veamos estos principios, recordemos que no solo es para los animales, sino que también para el ser humano, para el hombre hay un mensaje. Vamos a continuar con la próxima diapositiva. Ahmad, Hermanito. tiene la manito levantada, hermanito. Adelante, Ahmad. Adelante. Que también nosotros no podemos ser solamente teóricos, debemos que ser teóricos y prácticos. Así es, así es. No solamente la teoría. Hay que tener, chicos, tenemos que contemplar el carácter de Cristo. Ahí está la práctica. Y la pezuña representa como en la plataforma y tenemos que estar en la plataforma divina. Amén. Así es, Ahmad. Así es, Ahmad. Así que tenemos... Ajá. Hermanito Javi, Sí. aquí me cuenta, ¿no? Porque a veces, bueno, hay niños que no pueden entender qué es, ¿no? Digerir la palabra del Señor, ¿no? Ok. Y bueno, aquí me dice algo muy interesante, bueno, Miguel, ¿no? Es que dice, yo, como dice la palabra del Señor, es que hay que nacer de nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué es nacer de nuevo si yo ya he nacido? Dice, se hizo la pregunta Eli hace un tiempo atrás, ¿se ve? Entonces dice, pero luego después lo entendió, después de darle a su cabecita, entendió que nacer de nuevo era bautizarse, de que representaba eso, ¿no? Entonces es un claro ejemplo, ¿no? De cuando tú no entiendes algo, algún tema específico, pues estás haciendo, ¿no? Como estos animales puros, intentando digerir lo que estás aprendiendo. Mientras no lo digieras, pues el estómago no lo acepta, ¿no? La mente no lo acepta. Con lo cual, así como Miguel se hacía esa pregunta y al final lo terminó entendiendo, su mente lo entendió, ¿no? Y bueno, hizo esa digestión. Bueno, para mí ha sido interesante lo que me iba explicando. Sí, sí, qué bonito, hermanita Lau. No lo había visto así, pero muy interesante, porque fíjense que Juan el Bautista bautizaba y después estaba el bautismo por el Espíritu Santo, el Señor, ¿verdad? O sea, es como lo de Nicodemo, que hay que volver a nacer de nuevo. Entonces hay un proceso de nuevamente otra vez para poder entrar al reino de los cielos. Es muy bonito, de verdad. Por eso es que uno se queda maravillado con todo lo que hay en las escrituras que uno no logra comprender, honestamente. Entonces, muy bonito. Sí, sí, por eso es que hablamos siempre sobre la meditación, ¿no? Sí. Y cosas que los grandes también no entendemos y es importante meditar en la palabra del Señor y por un lado, por esa forma, de esa manera también estamos como animales andantes rumiando, ¿no? A ver qué es lo que realmente quiere decir. Así es. Amén, amén, así es. Muy bien, ahora vamos a ver las otras dos características que había. A ver si hay alguna relación también con el hombre. Adelante, hermanita querida. Esto lo va a leer el hermanito Elías. El hermanito Elías. ¿Qué animales marinos se pueden comer? Adelante, hermanito Elías. ¿Qué quería leer? ¿Está por ahí? Pescado. Ajá, el pescado. Muy bien, dice pescado. ¿Pero qué tipo de pescado? A ver, Gustavito. Ajá. Gustavo, ¿estás? Sí, sí, sí. Adelante, adelante. ¿Qué animales marinos se pueden comer?
Esos comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar, y en los ríos estos comeréis. Levítico 11:9. Ajá, muy bien, gracias, Gustavito. Entonces, vemos, como había dicho el hermanito Elías, decía pescado, Gustavo leyó también. Hay dos características. Yo puse aquí un pececito, un pescado, las partes de un pescado, ¿verdad? Y ustedes, ¿para qué creen? ¿Por qué serán las aletas y escamas? ¿Para qué creen que son las escamas? ¿Por qué tienen que tener? ¿Pueda nadar? Para que lo protejan de cualquier Para que se de bacteria, proteja. suciedad que entre a su cuerpo. Exactamente. el aire. Ajá, miren, fíjense que las escamas tienen varias funciones, pero una de las principales es como un mecanismo de defensa para que proteja el pescadito, ¿verdad? Para que pueda estar protegido. ¿Y cómo nosotros podemos estar protegidos como cristianos? ¿Cómo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Claro, dice Dios. la armadura de Dios. ¿Y para qué serán las aletas? ¿Para qué serán las aletas? ¿Para qué le servirán las aletas a un pescado? ¿Qué creen ustedes? Para correr rápido. Para nadar. Para nadar. Ajá, ok. Para transportarse, para nadar, pero fíjense que también sirven para equilibrar al pescado, al pez, para equilibrarlo también. Es parte del equilibrio. Entonces, aquí vemos nosotros cómo las aletas permiten que el pez pueda nadar rápidamente, también les permite estar en equilibrio y las escamas lo protegen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, estas son las dos características que el Señor da y esto es muy interesante porque nosotros como cristianos tenemos que estar protegidos con la palabra del Señor y nosotros tenemos que, en el 2031 llega el Señor, viene el Señor. Entonces hay que dar el mensaje, no podemos perder tiempo. Entonces esas aletas nos ayudan a dar el mensaje con rapidez también, porque es un mensaje de urgencia, ¿ok? Y nos permiten mantenernos en equilibrio también, porque recuerden que si no tenemos un equilibrio, lo que vamos a hacer es asustar a la gente, las personas no van a ver a Cristo en nosotros, no van a creer en el mensaje y las personas pueden perderse por no dar bien el mensaje de salvación. Ahora, esto es muy importante, chicos, porque como el evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo, hay lugares donde se comen animales marinos, pero bueno, no tienen estas dos características. Por ejemplo, sabemos que El camarón. ajá, los camarones, Y no tiene aletas ni escamas. exactamente, los mariscos también, que les gusta mucho a las personas. Entonces hay Profe. personas. Ajá. Juancito, ya, adelante. Era eso, hermanito. Tenemos que correr para dar el mensaje porque faltan 8 años. 8 años, querido Noé. Tenemos que nadar como el pez, rápido dando el mensaje. Y como estábamos diciendo anteriormente, hay muchas personas que cuando reciben el evangelio están acostumbradas a comer sus mariscos o qué sé yo, pulpos o también en otros países el tiburón y todo eso que el Señor no lo permite, no lo permite. Por eso es que en esas culturas, porque recuerden que nosotros tenemos que dar este mensaje a todo el mundo, bueno, hay que tener en claro cuáles son estas características, ¿no? Y como dije anteriormente, ir explicando que el pueblo de Dios, porque todo está contaminado, chicos. No hay nada limpio así 100%. En la tierra no existe nada de eso. Entonces, nosotros podemos ir alimentándonos cada vez mejor, pero a la medida en que vayamos compartiendo este mensaje con otros, le vamos explicando cuáles serán las características. ¿Ok? Ajá. Hermanito, ¿Sí? Javi, el Sí, tiburón adelante. no se come ya que es que no tiene, sí tiene aletas, pero no tiene escamas. Exacto, Tiene branquias para respirar, exactamente. pero Muy no bien, tiene escamas. claro, exacto. Muy bien. Muy raro. No se come. O por ejemplo, los delfines, que son